Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Dos temas o dos secciones aparecen aquí en este capítulo. El primero es un tema muy importante, vital, y es sobre la insensatez de hacer votos a la ligera, votos apresurados. Ya vamos a hablar acerca de esto. Y también habla el sabio Salomón aquí sobre la reverencia en la casa de Dios. Y luego del versículo 8 en adelante habla sobre la vanidad de la vida. Empieza a hablar sobre un tema que es muy común en las escrituras o en los textos del sabio Salomón, y es sobre las riquezas. Por eso te invito a leer todo el capítulo. Tiene 19 versículos. Pero lo que nos enseña el sabio es muy importantísimo. Dice el versículo 1, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Guardar tu pie significaba andar en el camino correcto, caminar bien y mirar por donde nosotros caminamos. Esto es más o menos lo que nos habla allí Génesis capítulo 17, versículo 1, sobre Abraham. Dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Salmos 119, 101 también dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, guardar tu pie significaba esto: mirar bien por donde tú caminas, analizar bien los pasos que das, andar en el camino correcto. Igualmente como Dios le dijo a Josué allí en el capítulo 1 del libro de Josué, esos consejos poderosos desde el versículo 3 en adelante, especialmente en los versículos 7 y 8, Josué 1, 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto era a lo que se refiere, o esto es a lo que se refiere el sabio Salomón cuando dice: guarda tu pie. Cuando vas a la casa del Señor, querido hermano, debes tener cuidado el camino en el cual andas, porque puedes estar ofreciendo el sacrificio de los necios. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Te lo voy a leer textualmente porque me llama la atención acerca de este versículo. Él dice: el sabio llama necios a los que asisten a la iglesia y están tan inconscientes de la presencia de Dios que continuamente piensan y hablan de asuntos triviales. Su culto es solo externo, una mera forma. Interesante, y esto es lo que dice el comentario bíblico adventista. Ahora vamos a ver la posición de la iglesia adventista. El manual de iglesia habla acerca de esto. Allí en la página 125 sobre los servicios del culto y otras reuniones, específicamente hablando de la reverencia en el lugar del culto, dice el manual de iglesia. Presta la atención para que te des cuenta la posición oficial de la iglesia adventista respecto al tema de la reverencia en la casa de Dios. Dice: los cristianos que aprecian la omnipotencia de Dios, su santidad y su amor, manifestarán siempre y en toda circunstancia un espíritu de profunda reverencia hacia el Altísimo, su palabra y su culto. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. Cita el libro Patriarcas y Profetas, página 228. Reconocerán que la hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí, citando Obreros Evangélicos, página 187. Vendrán a la casa del culto no de forma descuidada, sino con espíritu de meditación y oración, y evitarán toda conversación innecesaria. Los padres deben instruir reverentemente a sus hijos en cuanto a cómo deben conducirse en la casa de Dios. Cita 1 Timoteo 3:15. La instrucción fiel y la disciplina de los jóvenes en el hogar, en la escuela sabática y en la iglesia en lo relativo a la reverencia hacia Dios y su culto harán mucho por mantener su lealtad en años futuros.
El pastor que siente lo sagrado que es el servicio a Dios promoverá, tanto por su ejemplo como por su enseñanza y su conducta en el púlpito, la reverencia, la sencillez, el buen orden y el decoro en la iglesia. Esta es la posición de la iglesia adventista respecto a la reverencia en la casa de Dios, y es lo que está aconsejando el sabio Salomón en estos versículos del capítulo 5 de Eclesiastés. Es importante que le prestes atención. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Por eso, ten cuidado, querido hermano, cuando tú te acercas a la presencia del Señor. No te des prisa, dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras se refiere a que tú debes hablar las cosas concretas a Dios, no usar vanas repeticiones. Esto fue lo que dijo Jesús allí en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando estaba enseñando a los discípulos acerca de la oración. Él les dice, Mateo 6, 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No es las muchas palabras, sino un corazón sincero. Y la clave está, y vuelvo a repetir el versículo 1, guardar tu pie, o sea, andar en el camino correcto, saber dónde estás. Tú debes tener el concepto claro. ¿Qué significa la casa de Dios, el templo? Ese lugar que es, no es un lugar cualquiera. No es un club deportivo, no es una cancha de fútbol, no es un parque, es la casa de Dios, es el lugar que ha sido consagrado para adorar al Señor. Cuando nos reunimos allí en la casa de Dios, en el templo, ese lugar se convierte en lugar santo porque la presencia de Dios hace que el lugar sea santo. Y aquí tenemos que pensar y reflexionar sobre aquellos momentos, por ejemplo, cuando Moisés, o más bien Dios se presenta a Moisés a través de la zarza ardiente. Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía y se acercó por curiosidad. Entonces la voz de Dios le dice, quita el calzado de los pies porque el lugar donde estás santo es. Entonces nótese bien, el lugar donde está Dios, Él es el que hace santo ese lugar. Por tal motivo, la casa de Dios, la iglesia, no es que sea santa en sí mismo, sino que la presencia de Dios es la que hace santo ese lugar. Primero de Reyes 8:43, mira cuando se estaba consagrando el templo de Dios, dice, tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Amén. Ese lugar que fue edificado como una iglesia, aunque no es santa en sí misma, sino que la presencia de Dios hace santo ese lugar. Entonces, cada vez que nos reunimos en la iglesia, debemos guardar nuestro pie, no darnos prisa a hablar y hablar, sino hablar con Dios las cosas correctas. Ser sinceros en la forma de expresarnos. Y ahora el versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Ahora el versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Deuteronomio 23:21 también el Señor aconseja allí, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Proverbios 20:25, el sabio Salomón también dice, una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho. Los votos a Dios no son obligación. Dios no nos pide que hagamos votos, no nos obliga. Pero cuando tú haces un voto de manera voluntaria, esto ya se convierte en una obligación que tú lo cumplas. Porque igualmente, como nosotros los seres humanos, mira, si nosotros tenemos a una persona que
promete y no cumple. Y uno de estos personajes son aquellos hombres, lamentablemente, que gobiernan nuestros países, algunos políticos, no todos, pero algunos. La tendencia que hay es que estos hombres, cuando están en campañas, ellos prometen y luego que suben al poder se olvidan de esas promesas. Por eso muchas personas son apolíticas, no le creen a la política, no quieren nada con esos hombres. Ahora, si a nosotros nos incomoda una persona y no nos agrada una persona que promete y no cumple, si nos incomoda a nosotros, ¿cuánto más a Dios? Cuando tú le prometes y no le cumples, esto le desagrada a Dios. Los votos, las promesas que hacemos a Dios son cosas y asuntos serios y debemos tener en cuenta nuestras palabras. Por eso, mejor es que no prometas, dice el versículo 5, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, en estos 7 versículos hemos aprendido varias lecciones. Primero, tú debes tener en cuenta por dónde caminas. Mira bien el camino en el cual andas cuando vayas a la casa de Dios. Segundo, cuando estés en la casa del Señor, acércate con reverencia, con temor delante del Señor. Ese temor no es un temor de miedo, de susto, de pavor, sino un temor de respeto, un temor de reverencia, un temor de amor hacia Dios. Ten en cuenta todos estos detalles, querido amigo, querido hermano, y cada vez que te acerques a la iglesia, recuerda que vas a adorar a Dios. No vas a ver al hermano o a hablar con el hermano, vas a adorar a Dios. Y por tal motivo, quita el calzado de tus pies, es decir, saca de tu vida la irreverencia, saca de tu vida toda esa actitud mala y concéntrate en adorar al Señor, porque eso es lo que Él pide. Y ahora del versículo 8 en adelante, el sabio Salomón empieza a hablar sobre la vanidad de la vida, las riquezas, y reafirma una vez más el concepto que ha dado en varios de los capítulos que hemos leído ya, de que debemos disfrutar de las cosas que tenemos. Como dice el versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Así que lo que aconseja el sabio Salomón por muchos versículos es que tú y yo disfrutemos de lo que tenemos, no que aumentemos riquezas, y lo dice aquí en este capítulo y lo ha dicho en varios capítulos, no que aumentemos riquezas y no disfrutemos lo que tenemos. Disfruta de la vida. Disfruta de lo que Dios te ha dado, y cuando vayas a la casa de Dios, preséntate con total reverencia, respeto, honra a Dios, alegría y gozo, porque vas a adorar a ese Dios que te da grandes cosas para que tú disfrutes la vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!